Siendo Honestos llega a ustedes gracias a Clínica Abreu, Banreservas, Senasa, Seguros Reservas. Amigos de Siendo Honestos, bienvenidos. Como siempre es un placer tenerlos en este espacio. Estamos todavía con el sacudón electoral en República Dominicana. Para algunos fiesta, para otros no tanto. Hoy quisimos darnos una licencia en el programa para hablar precisamente de números, de lecturas, de emociones y de algo muy importante que a veces se le quita valor, el voto. Están con nosotros Mario Dávalos y Martín Córdoba. Ambos están listos para hablar de todo esto que es grueso, que vamos a tratar de desmenuzar en varios temas, pero en principio quiero darles las gracias. Gracias a ti por la invitación, de verdad, un placer. El placer es todo nuestro. Al principio de la semana dijimos, ¿será que podemos desmenuzar estas elecciones con cabeza fría, ya cuando ha pasado el calor? Y yo dije, mejor no me busco a políticos, porque todavía es difícil. Y uno lo entiende, ¿no? La política genera muchas pasiones y muchos sesgos y se hace muy difícil leer las causas y consecuencias desde los sesgos. ¿Ustedes creen que a qué se debe esta incapacidad de leer bien las cosas desde la política? ¿O ellos leen bien puertas adentro, pero puertas afuera como que se resisten? A mí me parece que es muy normal en la política quitarle mérito a lo que se desprecia, sí, y sobreestimar lo que se valora. Entonces los sesgos juegan un rol muy fuerte y sobre todo el entorno personal de cada uno juega un rol muy fuerte en la mirada que uno tiene sobre la política. Y eso hace que las expectativas sean incorrectas muchas veces. No sé si ustedes tienen la misma percepción, pero muchas personas con las que he conversado esta semana me dicen, es que Catherine, nos han mentido siempre. A ver, nos dijeron que iban a ganar con tanto y no han ganado con tanto. Nos dijeron que iban a arrasar con tanto y no han ganado con tanto. Eso desde la acera de la oposición, a la gente que estaba comprometida con el voto opositor y que quizás pueda estar incómoda porque dice, si me vendieron que íbamos a ganar, ¿por qué? Es que ahora esto no ha pasado y no ha pasado de una manera importante, hay que decirlo así. Sí, me parece que también ahí la oposición subestima a veces al electorado, ¿no? Al creer que inventando mundos posibles que lo favorecen va a manipular o controlar la acción del electorado. Y ahí es donde creo que, un poco lo decía Mario, subestiman y se crean como mundos ficticios que se lo terminan creyendo, pero el resto no. Y eso también creo que los hace ser menos estratégicos, menos efectivos en las cosas que hacen y que explican un poco por qué están quedando tan atrás. Pero eso no era la democracia. A ver, usted me puede llevar a mí a comprar una hamburguesa y me la vende como que tiene queso, tomate, de todo. Y cuando yo voy a comprarla, si solamente tiene carne, pues no la compro más. Pero la compro una sola vez. Claro. Pero ahí hay muchos factores en estas elecciones en particular, sí, que influyeron en los resultados, en la abstención, sí, en las lecturas que se han hecho. Y yo creo que es que en el 20 hubo una ruptura en la política, se consolidó una narrativa de héroes contra villanos, de honestos contra corruptos, se solidificó y eso termina moralmente como anulando a la oposición. Y lo que vemos ahora es el resultado de todo ese proceso y la incapacidad de la oposición de salirse de ese lugar donde el PRM los colocó. Sí. No han podido escapar de ahí, sino que han venido actuando de la misma forma. Y yo creo que hay dos formas de tú progresar. O tú haces lo mismo, lo haces mejor, o haces cosas completamente diferentes. Y yo creo que en este caso no han sido capaces de hacer cosas diferentes. Sí, y creo que también ahí la política se volvió tan estética, tan superficial que se transforma todo en un juego de seducción. Claro. Y por eso entra como esta mala lectura del marketing me acuerdo de la película Día de Furia, donde está la hamburguesa perfecta y después la hamburguesa no era eso. Exacto. Es lo mismo, entonces como tratar de seducir sin importar lo que venga después, y eso es un vacío que la gente no es tonta, la gente lo ve. Y eso también creo que impacta. El día de la elección, el llamado día D para los políticos, yo estaba en la sala de totalización y de divulgación, mejor dicho, de la Junta Central Electoral, y cuando dan el primer boletín empezamos a ver estos números que desde ya nos avanzaban que iba a pasar algo con el tema de la abstención. Y algunos se aventuraron y dijeron 70% de abstención. Y yo recuerdo que escribí un tuit y lo voy a poner aquí porque este programa se llama Siendo Honestos, en donde me equivoco, porque digo que la abstención iba a ser de 55 a
60%, hablando de un término general, y realmente fue un poquito menos, fue 53.3%. 53.3%, lo cual no deja de ser una abstención alta. Sí. Lo que pasa es que ahora la comparamos con el 70% que circuló, claro, pero realmente es una abstención alta. Y es una abstención alta porque hubo una carencia de dos cosas, una ausencia de emociones fuertes y una ausencia de propuestas. No hubo ni emociones ni propuestas, sino que hubo pura estética y pura moral. ¿Qué quiere decir eso? Que en el 20 había una emoción muy fuerte, que era la de indignación, sobre todo después de la cancelación de las elecciones municipales, y había mucha indignación, era resultado también de toda la narrativa esta de honestos contra corruptos, y esa indignación moviliza el voto. Ahora, ni había emociones fuertes en ninguna parte, ni había propuestas fuertes, ideas fuertes. Entonces el voto es el voto mecanizado, movilizado por la maquinaria electoral, el que termina votando. Pero entonces por eso, a eso se debe la abstención, a la desconfianza, a la desilusión, al desconocimiento de propuestas, a la ausencia de propuestas y a la ausencia de emociones fuertes. Martí, en la experiencia que ustedes tienen, es bueno destacar esto, cuando hablamos de emociones fuertes, porque bueno, hay algunos sectores opositores que han dicho, oye, caramba, es que el dinero no rinde. Y bueno, eso podría traducirse en un sentimiento real de, oye, no me alcanza el dinero, estoy cansado, sí, me estoy agobiado. ¿Qué mueve más al voto? ¿La indignación, por ejemplo, la rabia? Porque desde la acera del gobierno dice, la gente no sale a votar porque está contenta, porque está tranquila. Porque cuando las cosas están tranquilas y van bien, pues la gente no necesariamente vota. Yo creo que ahí hay un tema para mí que explica mucho la política dominicana, que es la falta de tensión política. Okay. No hay ningún tipo de visión de país en juego acá. No es que la oposición plantea un país y el oficialismo plantea otro país. Lo que se plantean son quién conduce el timón, quién conduce la ruta, está clara, y quién conduce el barco. Eso también genera falta de tensión política, falta de involucramiento. ¿Qué es lo que voy a ir a defender con mi voto? ¿Qué es lo que está en juego? Eso también hace que la gente quizás vaya menos a votar, que en el 2020 estaba claro lo que estaba en juego, la corrupción, ¿no? Entonces, esa cuestión de encontrarle un rol al electorado, ahí la oposición falla, no le construyó un rol al electorado. ¿Para qué voy a ir a votar? Sobre todo en una política que ya no es identitaria, no es que vos construís tu identidad en base a tu apoyo político. Entonces, esas faltas de emociones creo que explican mucho esto. La emoción negativa siempre va a ser más efectiva en el corto plazo en movilizar una acción de corto plazo. Eso es así. O sea, por eso buscan enojarte, por eso buscan que estés enojado y que estés hastiado y que te canses y todo es malo. Las emociones positivas son más de largo plazo, construyen vínculos. Que es, si vos te fijás, las campañas, claramente Carolina, por ejemplo, ella apostó, entras a su Instagram y es un Instagram puro amor, luz, sí, corazón, emoción positiva, amor, claro. Ahora entras a la oposición y entras a, por ejemplo, el caso extremo, el partido de Carlos Peña y es todo odio, y ellos hacen algo interesante que es entre buenos y malos, yo divido entre víctimas y victimarios. Somos víctimas de esta plaga, le llaman la plaga, sí, que nos ataca y no sé cuánto, y buscan generarte una reacción a partir del odio. Entonces lo negativo son reacciones, lo positivo son largo plazo. ¿Estás de acuerdo, Mario? Sí, sí, es algo que hemos visto y lo hemos analizado, lo hemos medido. Y habla mucho de la incapacidad de la oposición en generar algo que ilusionara para sacar a la gente de su casa. El gran rol de la oposición mirando a mayo es sacar a la gente a votar. A mayor abstención, mayor voto del PRM. Eso lo hemos visto con data georreferenciada en las elecciones del 20, no del 24 todavía, pero en el 20 hicimos un análisis en 2022 con toda la data pública georreferenciada y te das cuenta que mayor abstención, mayor voto del PRM. Igual también se concentra mayor voto del PRM en los cascos urbanos. O sea, fíjate que esa lectura no todo el mundo la tiene, Mario, de que el PLD sufrió en el 20 también porque poca gente de ellos salió a votar, o poca gente en general si tú ves la comparación de los mapas, de primero un mapa de voto de partidos y luego un mapa de abstención, es casi una copia uno encima de otro. El tema de las alianzas. Cómo se construyen, cómo se muestran y qué es lo que venden, ¿no? Me han dicho que desde el Palacio Nacional se tenía una suerte de obsesión porque el presidente estuviese en la mayor cantidad de casillas. Yo no sé si es verdad, pero eso es una percepción. Y del otro lado, se quería vender la idea de que Rescate RD iba a ser una alianza sólida de partidos fuertes, de líderes particularmente fuertes, me refiero al expresidente Fernández, al expresidente Medina y Abel Martínez, evidentemente, y bueno, un líder o un político de tradición como Miguel Vargas Maldonado.
Yo creo que en las alianzas hay dinámicas muy distintas en estas dos alianzas. Primero, la alianza oficialista es una alianza liderada por el presidente, sí, claramente, y todo el mundo es secundario o terciario, todo el mundo está por debajo de ahí. Hay una alianza, incluso si ves la campaña, era el presidente liderando a todo el mundo, sí. Entonces es muy claro quién es la figura principal, es el presidente Abinader, y el presidente Abinader es un presidente con muy buena valoración, con una percepción de un hombre bueno, de un hombre honesto, la gente incluso lo justifica, la gente te dice, no, él quiere, pero no lo dejan, él es bueno, o sea, tiene una gran superioridad moral. Del otro lado, una alianza entre rivales, entre personas que no miran las cosas igual, una alianza entre que están luchando por ese liderazgo, no hay un líder claro, no hay una visión clara, y eso hace que no funcione de la misma forma una alianza. Entonces, es una alianza transitoria, es una alianza por conveniencia. Del otro lado hay una alianza muy fuerte con un liderazgo muy claro. Y creo, perdón, que ahí creo que la alianza de la oposición para mí también comete un error, que es no dejar claro cuál es su rol para la gente. Estaba muy claro cuál era el rol, por qué era necesario para ellos, pero por qué era necesario para la gente. Esa construcción más estratégica, más simbólica, ahí es donde siento esa falta de una mirada un poquito más profunda de cómo jugar el juego. Yo decía en Despierta con CDN a principios de esta semana que es, en mi opinión, esa alianza no queda clara para la gente, porque es como que, bueno, somos buenos amigos hasta febrero y después vemos. No, ni siquiera son buenos amigos. Bueno, son pero necesitamos. Se montaron en el mismo barco porque Ok. se necesitan, pero no logran todavía. O sea, por ejemplo, una alianza como esa, lo primero que necesitaba era una imagen quizás de las dos cabezas juntos. Al día de hoy, Pero pues las dos cabezas podrían ser Abel y Lionel o o Danilo y Lionel. Mira, o los tres. yo creo que el rol de Danilo y Lionel está por leerse. Yo creo que al final están en una situación muy compleja porque todo ayuda y desayuda al mismo tiempo. Sí. No es tan fácil. Son dos figuras ya que representan un pasado político que ambos han hecho grandes gobiernos muy buenos. El gobierno de Leonel del 96 fue un gran gobierno, el gobierno de Danilo del 2012 fue un gran gobierno. O sea, han hecho grandes gobiernos, pero ya también representan un pasado, sobre todo por ese trabajo, esa narrativa que construyó el PRM de que estos eran los malos, los villanos. Yo creo que el tiempo va a ir enderezando eso un poco a medida que el tiempo pase. Pero también son los líderes de sus respectivos partidos. Pero si la foto hubiese estado. Si la foto, Leonel, imagínense cualquiera. Es más, pónganlo a los tres. Pónganlos a todos. Si esa foto se hubiese dado, el panorama podríamos pensar que podría ser distinto. Yo creo que, mira, para mí el PLD ha tenido buenos gobiernos y demás, pero creo que el PRM construyó muy efectivo esta idea de que el pasado es un lugar oscuro para el PLD, para la gente. La gente, por lo tanto, tiene que construir futuro. Entonces, esa foto Se daba, pero también tiene que incorporarle lo que viene. O sea, ahí Abel creo que tenía un rol muy importante, no terminó de capitalizar, pero que tenía un rol muy claro para generar eso. Pero creo que para mí lo que más que nada le faltaba, más allá de la foto, era esto de, ok, ¿la gente por qué nos va a acompañar? O sea, ¿qué estamos solucionando? ¿Qué es lo que estamos rescatando incluso? Pero ahí hay dos cosas, hablando de la ilusión. Yo creo que el PRM fue muy efectivo en generar una ilusión hacia adentro, hacia sus militantes, no necesariamente hacia afuera, quizá con excepción de Carolina, que yo creo que hizo una muy buena campaña. Una campaña muy corta, con muy pocas acciones, fíjate que no hizo muchos spots, no hizo muchas cosas, pero lo que hizo era muy coherente. El problema de la alianza es que no generó ilusión ni siquiera en sus propias filas. Hay una apatía, primero generalizada en la política, la gente no está en política, la gente rechaza la política. nosotros deberíamos estar aquí hablando de fútbol. Hay una desconfianza a todos los políticos. de pelota. Pero incluso, Óyeme, no me digas eso. Pero Vamos a incluso ver cómo le va el rating de este programa. internamente, no, la gente le encanta No, la conversación política. la conversación política, Ok, la claro. acción Ya. política, pero incluso dentro de sus propias filas no lograron generar ese entusiasmo, esa ilusión que luego quisieron proyectar. Por esto las expectativas no se cumplieron. Yo creo que aquí hay, para la Fuerza del Pueblo fue un gran golpe, para ambos partidos, pero fue un gran golpe porque ellos habían creado las expectativas de que eran la segunda fuerza política y no resultó así. Entonces un gran golpe de expectativas, sobre todo mirando a mayo, de cómo trabajan eso. 3 meses todavía es mucho tiempo, hay mucho trabajo que se puede hacer, que no se ha hecho. Lo que queda por verse es si tendrán la capacidad de generar una renovación lo suficientemente evidente para que haya una razón para salir a votar. Vamos a irnos a comerciales, caballeros. Cuando regresemos hablemos de recursos públicos
esto que ha sido denunciado por tantas personas, que lo hemos visto muchos, cómo nos violamos la regla y decimos, bueno, pero es que así somos, no somos suizos. Regresamos ahora. Estoy siendo honestos, hoy temático, hablando de elecciones municipales y de mucha política. Regresamos con más. Hoy hablando de elecciones. Caballeros, gracias por el espacio. Yo sé que ustedes tienen muchísimo trabajo, mucha gente preguntando, haciendo números. Esto que me dices, georreferencia. ¿Cuánto ha cambiado, no, el asunto? Antes la gente analizaba la política. Todavía lo hacen, pero hay ahora elementos con los que ustedes trabajan día a día que permiten que se hable un poquito menos baba. Hay mucha data, la data está disponible, siempre donde hay valores en la lectura de la data y en las estrategias que salen de esa lectura. ¿Cómo lo ves tú con la irrupción de nuevas herramientas? ¿Les permiten ser más acertados en los análisis? Sí, y sobre todo si les creen, ¿no? Por ejemplo, los políticos, ustedes le dan los datos y dicen, no, pero no es así. Pasa, el político lo que tiene a veces es que, bueno, cualquier persona en poder, no solo los políticos, cuando ve algo que no le gusta, está acostumbrado a tener las cosas como le gustan, entonces lo rechazan, le cuesta creerlo. Pero no, las encuestas hoy en día, las encuestas es más complejo, pero todo lo que es Big Data, inteligencia artificial y más, que nosotros lo usamos también para lectura de análisis, son muy exactos. El problema es esto, o sea, por ejemplo, nosotros sabíamos de hace 2 años que mayor abstención era favorecer el PRM. El PLD jamás hizo algo para llamar a la gente a votar, por lo tanto no lo sabían o no lo usaron. Entonces, el uso de esa herramienta está... Al contrario, hicieron una denuncia que incluso pudo haber desmovilizado y ojo, gente. Ese informe, o una parte del informe, lo hicimos público en 2022, ahí estaba la data, estaba el análisis, y no hubo una sola acción de parte de la oposición que fuera a defender el voto, a salir a votar. Vamos a votar. Yo creo que eso era un eje de campaña muy lógico, ¿no? La data lo decía, la data lo indicaba. Y yo creo que hay todavía está muy atascado en hacer la política como siempre ha funcionado. Esta renovación que tienen que hacerse los partidos es hacer política de una forma distinta, porque la audiencia es distinta. Pero siguen haciendo lo que funcionó antes, lo quieren volver a repetir. Vieja forma de hacer política. Eso incluye esta situación tan odiosa, tan lamentable, tan vergonzosa, que es dinero para que la gente se movilice o para que se desmovilice, para que la gente no vote. ¿Qué efecto real tiene esto sobre los resultados? Mira, primero que nada es muy triste que todavía sigamos así. Hay muchas denuncias de recintos, la OEA ayer, aunque alabó el proceso, y el proceso fue muy bien manejado, pero sí habló de compra de cédula, en el recinto donde yo fui a votar estaban repartiendo volantes en la fila. Sí, yo también lo vi. O sea, y vi el llamado babero y vi el todo volanteo. Eso, son cosas que tenemos que hasta que no haya consecuencias, si no se sancionen, seguirán pasando. Sí. Yo creo que al PRM le queda muy mal ese tipo de juego también porque va en contra de ese posicionamiento moral. De que el que más yo vi fue el PRM haciéndolo, claro, bueno, más. Porque es el partido de gobierno, ¿no? El partido que tiene mayor poder. Ayer decía, o en esto dijo Rosario Espinal, que el oficialismo no gana elecciones, sino que lo único que puede es perderlas. Si mete la pata, ¿no? Yo creo que de alguna manera eso tiene algo ahí de verdad. Sí, y yo creo que también vos preguntás esto, ¿cuánto afecta a los resultados? Exacto. No sé cuánto afecta a los resultados, pero sí estoy seguro que afecta en esto que la gente no vaya a votar, en que la gente esté lejos de la política, en que sienta que no se logra nada con esto, en que siempre es lo mismo. Entonces yo creo que tiene un impacto en el vínculo de la gente con la política y eso retrasa al desarrollo y creo que es algo que realmente, si la política como herramienta de transformación tiene que atacar sin duda. Hay gente planteándose su futuro hoy. Entiendo yo que deberían hacerlo siempre, ¿no? Y sobre todo en apuestas tan riesgosas como es la política, en la que no necesariamente solo lo que tú haces tiene que ver con el resultado. Pasa con las empresas, pasa con otras cosas, pero en los proyectos políticos en donde además te elige un grupo, una masa que se mueve, que cambia, es muy complejo. Yo me pongo a veces los zapatos de los políticos y digo, no es nada fácil. Es muy difícil. Es muy arriesgado, se sacrifica mucho, es todo un estilo de vida distinto. Nosotros trabajamos a veces con clientes donde toda su vida, la familia, todo el mundo está envuelto en esa dinámica política. Es muy difícil.
Sí, yo creo, aparte de todo el pesimismo, ¿no?, que produce todo este tema de uso de recursos del Estado, de la política sucia, sí hay, yo veo señales de esperanza por un lado, pero también de preocupación por otro. De esperanza veo una nueva generación que empieza a entender que la política no hay necesariamente que tener enemigos o que no hay que atacar tanto al otro. Creo que eso es algo que, y además que empieza a ser muy valorado por el electorado. Los ataques personales son muy rechazados. Creo que ahí hubo mucha gente que cometió errores estratégicos atacando como no era o atacando punto y finalmente. Por otro lado, la preocupación que vemos, el análisis que hemos hecho es el vacío de poder que puede venir en los próximos años, donde tú tienes un gran porcentaje de la población, por encima del 70%, que siente que el país está fuera de control. Eso es un dato importante. Y el otro dato importante ahora es que una oposición que queda prácticamente anulada. Y sin una oposición, o sea, el PRM necesita al PLD para existir. Su razón de existir es el PLD. Ellos son la solución a esto. Si esto no existe, entonces no hay una oposición legítima que haga un contrapeso. La democracia se ve en una situación muy difícil y abre una puerta que pueda haber a un outsider, que pueda venir, haya inestabilidad política. ¿Cómo es esto? Amplíenme sobre ese dato. 70% del país, según los estudios que ustedes tienen, siente que la nación está fuera de control. Sí, entonces, ¿cómo gana el gobierno? ¿Que es el que tiene el control? Porque cuando hablan fuera de control, lo hablan mucho del plano moral, de la delincuencia, la juventud, o sea, no le la traducen eso nada más al gobierno. Pero, no al gobierno, pero sí a la política. Y ahí es donde la figura de Luis es tan importante. Porque siempre Luis está pensado para los estudios que hacemos y demás, como alejado, fuera del gobierno. Luis es pulcro, impoluto, lo malo se lo adjudicó al gobierno, a ministros, al gobierno, pero a Luis no. Entonces, él se queda fuera de eso, de este cuestionamiento. No, para mí va a ser complicado eso. El tiempo es el enemigo, ¿no? El tiempo es el enemigo, a medida que pasa el tiempo, eso empieza, sobre todo si ya no hay a quien echarle la culpa de las cosas. Claro. Que eso es lo que va a pasar en un segundo periodo. Ahora viene un segundo periodo donde hay grandes retos, hay grandes proyectos que hay que echar adelante, decisiones difíciles y una oposición donde ya no hay la capacidad para decir esto es culpa de alguien más, ¿no? Sí. O sea que eso abre la puerta a que haya un desgaste natural, yo creo que es normal, y lo hemos visto, fíjate, por ejemplo, en el 16 Danilo gana por encima del 60%. Correcto. Después viene... Pero si no me equivoco, ha sido el presidente con mayor cantidad de votación. Creo que fue 62%. Sí, sacó más que Luis, por sin duda. O sea, fue y sin embargo, 2 años más tarde había bajado 20 puntos, lo que sea. O sea que hay eventos que empiezan a romper, hay un desgaste que será natural. Hay que ver cómo el gobierno lo maneja. Yo creo que al gobierno también le hace falta generar alguna visión país y generar algunas ideas innovadoras, porque hoy se sostiene solamente en lo estético y en lo moral. Únicamente se sostiene desde ahí. No es desde la gestión, no es desde las ideas, sino de lo estético, de lo moral. Ha sido muy efectivo eso, pero no creo que sea efectivo a largo plazo. Sí, pues además son cosas que, tanto lo estético y lo moral, son cosas que son contrastables. O sea, funcionan si tengo enfrente algo que es lo contrario. Claro. Lo que se llama, ok, eso desaparece. Ahora, ¿qué es lo que me vas a dar? ¿Cuál va a ser el hito del gobierno? Y en una segunda gestión, el tiempo va desgastando. Dando por sentado que Luis gane. Yo lo doy un poco por sentado. Yo sí lo doy un poco por sentado. Un poco sí. Yo creo que es muy probable. Okay. Yo no lo doy todavía por certero. Creo que es muy probable las elecciones. ¿Repercute? ¿Hay un efecto ping-pong? Yo no creo que haya un efecto directo, pero hay un efecto sin duda. Okay. ¿No? Hay una relación. Y yo creo que es la probabilidad más grande es la reelección. Sí. Sin embargo, creo que todavía hay una puerta pequeñita para que haya una segunda vuelta. Lo veo muy poco probable, pero no te diría que es totalmente imposible. Yo les decía que hay muchos líderes hoy cuestionándose sobre su futuro y, por ejemplo, lo he dicho públicamente, independientemente que también a Carolina Mejía yo le tengo una altísima valoración desde el punto de vista personal. Creo que es una extraordinaria mujer con dificultades, por cierto, para gobernar y lo hemos sufrido en la capital. Eso es algo que hemos venido sufriendo todo lo que vivimos aquí, en mi caso, desde hace 13 años. Y que bueno, que no termina siendo un problema porque no se resuelve. Hay dificultades para vivir en la capital. Pero, por ejemplo, una persona como Domingo Contreras, que yo creo que es distinto a lo que hemos visto en el core del escenario opositor. Domingo Contreras le ofreció a la ciudadanía algo. Le decía, yo podría resolver los problemas de esta manera. Había una propuesta, estaba escrita, estaba socializada. Un hombre del área hasta técnica, o sea, que no era una persona medalaganaria, que voy a salvar a la capital.
¿Cuál será el futuro de Domingo Contreras? Pero hay algo interesante que planteaste ahí, que es la diferencia entre el político que va a elecciones y el funcionario. Sí. O sea, a Domingo lo que le pasa es eso, que para ganar una elección, por cómo se juega la política hoy en día, necesitas un carisma, necesitas una entrada, construir vínculos, que Carolina es excelente en eso, es la persona más carismática y jovial del gobierno. Cariñosísima, además. Totalmente, Sí. claro, pero Domingo no. Entonces lo técnico hoy, por cómo se juega la política, no es suficiente. Seguramente puede ser un gran funcionario, pero le falta esa chispa de esto que hablamos antes del juego de seducción al que se vuelve la política. Hay que entender el votante, ¿no? El votante dice que quiere propuestas, Sí. pero en la realidad el votante no responde a las propuestas per se. El votante responde a la novedad, al carisma, a las emociones, o sea, a los vínculos. A un tipo de vínculo, de que mira, conecté con esta persona. Decimos las propuestas son importantes porque pensamos, o yo pienso también personalmente, que nos va llevando como en una ruta positiva de progreso. Pero el votante tiene una responsabilidad también, porque el votante hoy no reacciona a las propuestas. No es verdad que compara propuestas. Algunos votantes de la minoría quizá lo hacen, pero la política es mucho de vínculos. Y el problema de Domingo fue, para responderte luego sobre el futuro, la incapacidad de crear vínculos y de llevar una estrategia como lineal, como paso a paso. Fíjate que un día hablaba del alcantarillado, sí, otro día hacía una denuncia, otro día decía Carolina no escucha, otro día salía caminando por un barrio. No había como una lógica de una estrategia clara. Yo creo que Domingo, como decía Martín, esa diferencia entre ser funcionario y ser candidato es muy importante. Hay grandes candidatos que son malos funcionarios y hay grandes funcionarios que son malos candidatos. Domingo yo creo que como candidato no conecta al día de hoy. Eso no quiere decir que no pueda más adelante hacer una campaña rellenando esas carencias con otras cosas para conectar, pero al día de hoy en 2 procesos no ha conectado y el futuro electoral definitivamente es complicado para Domingo. Mira, yo te voy a decir una cosa. Si había alguien que no conectaba nada con la población, era Danilo Medina. Pero a Danilo, fíjate, es un gran ejemplo. O sea, digo porque es un ejemplo, pero, ¿no? Que estaba allí. Sí, pero, te decían, Danilo no conecta, no es un hombre, pero bueno, tenía otras cualidades. Había 2 cosas con Danilo importantes. Primero, era el líder del partido. Sí, que no es el caso de Domingo, sí. Era una persona que tenía un liderazgo interno en el partido desde la época de Leonel. Correcto. Era el gran técnico. Trabajador de hormiguita. El gran trabajador del partido, eso era muy fuerte. Pero luego en la campaña estratégica, a nivel de estrategia de comunicación, fue brillante como lo manejaron, ¿no? Lo manejaron de una forma, entonces rellenaron esa ausencia de Danilo con contenido, con información, con ideas, con emociones alrededor. Eran campañas muy positivas, muy esperanzadoras, entonces hubo un reconocimiento de sus estrategas de que faltaba ese carisma innato y se compensó por otro lado. Y era otra época también. Sí, parece que ha pasado... Parece que no, pero... Parece que no ha pasado nada de tiempo, pero... Del 2020 acá cambió todo también. Y va pasando todo demasiado rápido. Como demasiado rápido se nos está pasando el programa, tengo que ir a pausa. Ya ves, ya ves. Regresamos con más, hoy con Mario Dávalos y Martín Córdoba, ambos estrategas, analistas. Yo le voy a poner todos los sustantivos que ellos no quieren que yo les diga. Pero la verdad es que estamos hablando de futuro político, estamos hablando también del futuro de la gente. Para terminar con el tema de la capital y después irme a Santiago, porque me interesa que ustedes me digan cómo ven a este jovencito, Víctor Fadul, que ha tenido una gran responsabilidad, que es defender, junto a un partido que tiene una posición adversa en este momento en el país, el bastión más duro que le quedaba a ese partido morado. Y esto ha estado también en cierta forma en la cara de este muchachito que se llama Víctor Fadul y que muchos dirán, ¿y qué va a hacer ahora? Pero antes de irnos a Santiago, ¿qué pasa con la capital? Tú dices que la campaña de Carolina fue corta. Esta fue bastante corta. Sí. Y fue bastante corta porque, hay que decirlo, y lo dijo Hipólito Mejía, no lo digo yo, no querían que Carolina fuera la candidata.
Carolina no estaba convencida realmente de mantenerse allí como opción en la alcaldía. Habían otros planes. Ella también tiene un proyecto presidencial como lo tienen otros, legítimamente en el PRM. La pregunta que muchos en la capital se hacen es, ¿qué va a pasar si Carolina decide finalmente emprender un proyecto a la presidencia de la República un poquito más allá? Falta mucho tiempo quizás, pero ¿cómo lo ven? Mira, ahí había dos cosas. Primero, yo creo que la campaña de Carolina fue corta, por un lado por lo que dices, porque se decidió tarde, sí, pero también porque el rol de Carolina en la campaña era no meter la pata. O sea, era simplemente no hagamos nada que me quite voto. Y se hizo muy poco porque ya esa ventaja era muy grande, la ventaja estaba ahí del principio, y con esa ventaja tú no tienes que luchar por votos, tú tienes que luchar simplemente para no perder. Entonces había mucho una estrategia de no meter la pata y paralelamente una campaña muy de amor, una campaña de amor por la ciudad. O sea, era muy positiva, muy estética, como digamos, no había ideas, no había... era simplemente... Pero fue una campaña positiva en corto tiempo, que va en contra de lo que ustedes me habían dicho, que en corto tiempo más bien motiva lo malo. No, porque acá ella no aquí estaba... ella tenía que defenderlo, ¿no? Claro, ella era más... Su búsqueda no era movilizar, era sino mantener. Era proteger. Claro, era proteger. Ojo, que si cayó un aguacero podía pasar una cosa adversa, ¿eh? Ojo. Pero a Carolina tiene una... Esa era una variable. Yo estoy segura que en ese cuarto de guerra se pensó, si nos cae un aguacero similar, ¿cómo vamos a responder? Sí, pero yo creo que no hubiese sido suficiente igual para que pierda, para que gane otra digo, persona. Claro, sí, yo creo que es tan fuerte su imagen personal que la protege de la propia gestión incluso. Y fíjate, la abstención en Santo Domingo fue por encima del, creo que fue 63%. Sí, fue altísima. O sea, pero fue como 4 o 5 puntos más que en la de 2020, que ya había sido. Fue muy alta. En el tema del proyecto presidencial... Carolina perdió, perdóname, Mario, ganó, pero perdió 750 votos con relación al periodo anterior. O sea, es prácticamente el mismo dato. Sí. En el tema de los proyectos presidenciales, ese es un gran reto que tiene el PRM a corto plazo, ¿no? Una figura muy fuerte como el presidente Abinader, un segundo periodo que va a haber un desgaste, una serie de figuras, 4 o 5 figuras, todas con aspiraciones presidenciales, algunos hoy aliados, otros hoy no tan aliados, más adversarios, y esa lucha interna va a ver qué sucede. En el pasado hemos visto que las luchas internas rompen los partidos, lo desarticulan, lo desmoronan. Es un gran reto que tiene el PRM. Ella tiene mucha fuerza en la capital. Sí. Hay que ver qué tanto eso se traduce a nivel nacional. ¿Cómo lo ves tú, Martín? No, yo bastante similar. Yo creo que hoy Carolina para mí representa simbólicamente el cambio que hizo el PRM. O sea, para mí el PRM, si fuesen personas, serían Carolina y Luis, y representa todo eso. Y eso la pone en un lugar muy, muy fuerte también, que es lo que te decía recién. Creo que su propia imagen es tan fuerte, o sea, en los estudios que hacemos es espectacular cómo sale y cómo la gente la percibe, que hasta la protege de la propia gestión. Entonces tiene un potencial enorme. Eso después, a nivel interno, no sé cómo puede jugar, no sé cómo puede, ahí lo que decía Mario recién, el tema de las alianzas internas y demás. Pero ella yo creo que tiene un potencial altísimo para... Vayamos con Víctor Fadul, este joven que aspiraba a la tercera plaza política más importante del país desde el punto de vista del electorado, pero quizás políticamente en la capital y Santiago siempre tenemos estas dos grandes ciudades un poco dictando el futuro del país, ¿no? Pero este joven, con el contexto que les di previamente, ¿cómo ven el futuro de Víctor Fadul? Mira, primero recordemos que Santiago uno habla mucho de que un bastión del PLD, pero yo no lo veo tan así. Yo creo que todo lo contrario, es un gran bastión del PRM, ¿no? Luis Abinader es de Santiago, Raquel Peña es de Santiago, hay grandes inversiones en Santiago. Sí. O sea, lo que se ha hecho en Santiago es muy fuerte desde el PRM, más allá de que se defendió en su momento esa plaza en el 2020, Abel ganó. Víctor Fadul, yo lo veo como un joven con mucho futuro, creo que es carismático, creo que es una persona que conecta, es cercano en su lenguaje corporal, en los recorridos que hacía tú lo veías muy cercano a la gente, o sea, yo le veo futuro. Creo que hay un error, y ayer Martín lo comentaba y lo hablábamos ayer, de la incapacidad estratégica de entender cuál era el rol de él hacia el futuro. Así que quizás Martín, dejo que Martín lo comente. Yo creo que Víctor lo que sucedió es que la dirección que dieron a la campaña le jugó en contra. La campaña lo que planteó fue prometer a la gente que sos un Abel.
Y creo que él tenía mucho propio para dar, incluso hasta las camisas, los mensajes muy generalistas. O sea, ¿quisieron hacerlos parecidos? Sí, sé que a mí me interesó lo de Carolina. La campaña de Carolina, ella planteaba un 2.0 de su gestión. Sí. Víctor planteaba un 1.0 de la gestión de Abel, ¿no? Y eso la gente no motiva a la gente, porque Abel es Abel y lo que hizo fue Abel. Entonces creo que eso lo limitó mucho, no pudo exprimir cosas que quizás tiene desde su carisma y muy interesantes para trabajar. Y yo creo que la dirección que tuvo la campaña le jugó totalmente en contra a él, y que si cuando él salga de esta campaña, cuando ya la dejó atrás, y él pueda hacer su propio camino y su propia conversación, puede ser muy interesante como Pero ahí candidato. viene lo importante de la capacidad que tengan los políticos de introspección y de reflexión y de autoauditoría, ¿no? De decir, bueno, qué hice mal, qué hice bien, cómo corrijo y cómo actúo. Normalmente en una campaña los políticos quieren como correr a toda velocidad y hacer cosas a lo loco, y entienden que mientras más haga, mientras más trabajo, pues mejor resultado. Pero no es mientras más trabajo, es mientras más inteligente trabajo, mientras más coherente trabajo, mientras más estratégicamente. Y estratégicamente lo que quiere decir es poder visualizar la cadena de consecuencias que sale de una decisión, y cómo el político piensa mucho en lo que quiere decir, pero no piensa cómo se escucha del otro lado. Y eso es muy importante. Entonces, esa campaña de Víctor Fadul, que era como una continuación de la gestión de Abel, donde no se le sumaba nada arriba, le jugó en contra. La Fuerza del Pueblo, este partido emergente que en el 2020, si yo no me equivoco, no quiero pecar de imprecisa, pero creo que encabezando alianza no sacó ninguna alcaldía. Tuvo alcaldías porque iban aliados con otras organizaciones político-partidarias, incluso con el partido de gobierno, incluso con el partido actual, con el PRM. Hay mucha gente que se le olvida que la Fuerza del Pueblo pactó en el 20 con el PRM. Le debe la vida al PRM. Exacto, pero hay gente que se le olvida y a veces hay que recordarlo. Entonces, este partido, con Leonel Fernández a la cabeza, que Leonel 2 días antes como que le tenía claro un poco el panorama y trataba de quitarle un poco mérito al peso que tenían las municipales de cara a la presidencial. Estamos grabando, ojo, este programa un miércoles, no sabemos todavía si el expresidente Fernández va a hablar en lo que queda de semana hasta que pongamos en emisión este espacio que sale transmitido los domingos en CDN Canal 37. Pero la Fuerza del Pueblo ahora tiene 7 o 6 alcaldías. Leonel Fernández decía, la Fuerza del Pueblo va a ser el partido que más va a crecer. Porque claro, si tienes 1 o tienes 3 y ahora tienes 6, pues evidentemente vas a doblar la cantidad de alcaldes, cosa que por ejemplo el PRM no podría, porque no hay tantas posiciones como para doblarles. ¿Cómo lo ven ustedes, la Fuerza del Pueblo? Mira, yo creo que de entrada cuando uno hace un partido nuevo, es una gran oportunidad para dejar fuera todo lo que no te conviene, que fue un poco lo que hizo el PRM, ¿no? Dejó fuera todo lo que no le conviene, se lo dejó al PRD y se fue como con lo que le convenía. Y eso fue una gran oportunidad para la Fuerza del Pueblo, que yo creo que desaprovecharon desde lo simbólico. Nos has oído hablar varias veces del tema simbólico. La política es simbólica, en esencia. Todo es primeramente simbólico. Y yo creo que hayan fallado en construir un partido que se perciba más actualizado, más moderno, estéticamente hablando también. O sea, han desaprovechado grandes oportunidades. Yo creo que las expectativas que habían creado de que era un partido que se convertiría en la segunda fuerza política del país, pues les juegan en contra, fracasaron ahí, crecieron, pero crecieron porque la base era muy bajita, obviamente, y porque se debilitó el PLD. Algo interesante que nosotros hemos visto en las encuestas es el techo de Leonel, la incapacidad de crecer más de ahí. E incluso en un momento cuando Abel iba perdiendo intención de voto, se le sumaba 1% a Leonel, pero 1% también al PRM. Entonces no era que todo se movía hacia Leonel, y Leonel lo que hemos visto últimamente que ya no tiene hacia dónde crecer, tiene un techo muy, muy alto. ¿Cuál es el techo de Leonel ahora? El techo es 30 y pico por ciento, hay un voto imposible, un rechazo que ha sido un 40%. Cuando tú el voto lo calificas en el voto... Es el voto imposible. El voto imposible nunca votaría por. Jamás votaría por. Y eso lo tiene alto también, o sea, todos los políticos tienen un voto imposible importante. ¿Cuánto tiene el voto imposible? 32% aproximadamente. También es alto, ¿eh? Es alto. También es bastante alto. Que corresponde un poco con lo que es el peso de la oposición también. ¿Pero creen que la Fuerza del Pueblo ha hecho una buena campaña? No. No, para nada. Y yo creo que sobre todo no supo, no sé si no supo o ni siquiera tiene claro la necesidad de reinventarse. Yo creo que el PRM hizo un muy buen ejemplo en su reinvención, que fue anclar lo simbólico a personas. Carolina, Luis, ciertas personas. La Fuerza del Pueblo creo que siguen
queriendo desde Leonel construir algo que Leonel y la Fuerza del Pueblo es lo mismo a nivel simbólico, o sea, no es que se diferencian. Y por eso no se puede reinventar. Yo creo que si vos incorporás otras figuras o más peso, por ejemplo, el propio Omar, puede haber puede él transmitirle cosas interesantes al partido. Sí. O sea, hacerlo a la inversa, que la persona le transmita al partido. Creo que hay una oportunidad que no siento yo, al menos, que lo estén... Omar es una figura importante para el partido. Es él quizás el único político Aguántamelo de Omar. Vamos a comercial. Y ahorita me dice lo de Omar Fernández. Parte final de este espacio. Lo interrumpía a Mario en la parte anterior cuando me dijo, vaya, Omar, aguántame, para dejar esa parte para el final del programa. Omar Fernández, estamos ahora en este camino a la presidencial, que también es congresual, evidentemente. La posición de la senaduría del distrito suele ser como muy peleada, muy querida, incluso defendida a capa y espada durante mucho tiempo por algunos. Y Omar tiene la posibilidad de ser senador, es candidato de la Fuerza del Pueblo y de la Alianza. ¿Cómo ven ustedes el panorama de acuerdo al resultado que ha tenido la capital en esta municipal? Mira, lo que vemos de Omar distinto a todos los candidatos de la oposición que hemos medido y que hemos analizado, es que es el único que genera cierta ilusión, cierta emoción en la gente. Incluso sale muy bien valorado en el Distrito Nacional, comparado con figuras diametralmente opuestas ideológicamente a él, pero sale donde sale Faride, se menciona a José Horacio, se menciona a Carolina. ¿Guillermo? Guillermo, voy para Guillermo ahora. Okay. Pero Omar yo creo que es el único político de la oposición que genera algún tipo de ilusión positiva. Se ha manejado muy bien, ha logrado no cargar con la sombra de su papá, ha sido muy eficaz manejando los ataques lo alimentan, crece cuando lo atacan, mientras más Vinicito lo ataca, mientras más, fíjate, en San Valentín le mandó regalos al opositor, o sea, eso lo hace crecer. Vinicito dice que no le llegó el cheesecake. Bueno, quizás se lo comieron en el camino. Se lo comieron en el camino. Pero yo creo que eso no le garantiza la victoria. Claro. Hay que hacer el trabajo, tiene que ser inteligente, tiene que buscar los votos que no tiene. Un gran error de los políticos es que si estás muy bien con la juventud, entonces trabaja con la juventud. Pero todo lo contrario, trabaja donde no estás bien, donde tienes que crecer. Entonces el trabajo hay que hacerlo. Obviamente la figura de Guillermo Moreno, ahora en retrospección entendemos cuál fue la movida. La movida era completar esa rompecabezas de la alianza, de la gran alianza gigante, histórica, magnífica. La de los 22. Exacto. Por eso no así se compra, pero se pacta con Guillermo Moreno. Porque mientras más mejor, más no abunda. Guillermo Moreno es una persona que en un momento histórico tuvo como un brillo y se apagó. Mójense. Vamos a mojarnos. Y no valió genera... Valió la pena, valió la pena. Que hay algo que... Digo, ojo, porque estamos hablando de que Farideh Raful, que fue, y lo voy a decir así, siempre lo he dicho, si alguien se puso al PRM aquí, en la espalda, en el 2020, cuando la cosa no pintaba necesariamente bien, fue Farideh Raful y José Ignacio Paliza. Fue de las tres figuras más importantes del PRM. Claro. El presidente Abinader, Paliza y Farideh. Mi lectura personal, no sé si Martín la comparte, pero personal es que Farideh fue, o sea, la maltrataron. Eso yo no lo veo correcto. Martín, ¿qué ves tú? Perdón, Mario. En Farideh veo una persona que es un gran desafío para el propio gobierno. O sea, tiene un aura tan propio, tan particular, tan interesante, tan necesario para la política, que incluso creo que es un desafío en el buen sentido para el propio gobierno. Es decir, creo que el rol de Farideh para la gente también en un punto es fiscalizar a su propio gobierno. O sea, ponerle límites a su propio gobierno, desafiarlo, no dejarlo cómodo. Entonces creo que tiene un rol muy claro y que por eso siempre es tan bien valorado, al menos en el Distrito Nacional, ¿no? En el C1, muy bien valorado. Guillermo no, es otra cosa, me parece, totalmente. O sea, lo de Guillermo, ¿tú crees que va a resultar un acierto o no? Mira, es difícil todavía de ver, pero... A ver, a mí no me parece que Guillermo genere nada en el electorado. Claro. Nada. ¿Eso qué significa? Absolutamente, que no conecta con el electorado, no genera ningún tipo de emoción. O sea, ni calor ni frío. No hay expectativa de que pase algo, claro. Es una movida como forzada. Ahora bien, eso no quiere decir que la maquinaria del PRM no lo pueda movilizar, no pueda conseguir los votos. Pero hay que distinguir esas dos cosas, de que es posible
de que el PRM pueda salir a buscar esos votos, que el Abinader se tire esa senaduría arriba, pero Guillermo no conecta, no genera nada, no tiene credibilidad, no voy a decir credibilidad, perdón, vamos a decir vínculos, no genera conexión. expectativas de nada, y yo creo que cuando pensamos si es útil o no, no es útil, creo yo, con la gente, o sea, hacia la gente, creo que hacia el electorado no sé a nivel interno lo que él está aportando, que eso es otra lectura, digo, quizás es útil, hay siempre la utilidad de dando cosas, entre la gente y a nivel interno, seguramente esto es más a nivel interno, ahora en la gente no genera ningún tipo pero incluso te digo, con mis conversaciones, mucha gente interna del partido no está contenta con esa movida. Sí, como tampoco estaban contentos con otras movidas que hicieron de cara al proceso. Que a mí me hizo, por ejemplo, cuestionar lo que iba a pasar en Santo Domingo Este, con el caso de Dio Astacio. Cuando se da esta primaria, no solamente porque Manuel Jiménez perdió, etcétera, sino porque habían otras figuras del PRM fuertes que construyeron este capital político en el municipio más grande del país, desde el punto de vista de la gente del partido, que no resultaron favorecidas con las llamadas reservas de candidaturas, sino que los pusieron a competir, ¿verdad? Y alguna gente se sintió, oye, incómoda, ¿no? Mira, en el caso de Dio, nosotros medimos a mediados de diciembre y los resultados fueron los mismos. O sea, Dio no ganó un voto, no perdió un voto de lo que tenía a principio de diciembre antes de la campaña comenzara. Daba 57% y creo que terminó 58%. Pero lo de Trump no le hizo nada. No le hizo nada en los votos. Yo creo que sí afecta al final del día su imagen a largo plazo, sí la afecta. Pero también da mayor reconocimiento, más gente sabe hoy quién es Dio. Pero eso no necesariamente es bueno siempre. Esa idea de que toda publicidad es buena publicidad, yo no la compro. No me parece. Pero lo que te quiero decir, las elecciones en Santo Domingo Este estaban definidas desde diciembre. Los números eran los mismos. Luis Alberto no logró aprovechar las oportunidades, las debilidades. Era muy clara la lectura como del pastor contra el banquero, el bien contra el mal. Eso estaba muy claro en el electorado. Eso salió, lo vimos, lo evaluamos. Hicimos grupos focales, hicimos encuestas. Pero las encuestas... Es fuerte eso, el pastor contra el banquero, porque eso también es aseguro. Esa era la lectura. Yo he visto pastores que hay una que está presa todavía. Pero bueno... Pero fíjate que hasta en la boleta decía pastor Dio Astacio. Sí, increíble. Y la lectura, te digo, en 2 meses de campaña, no se movió la aguja en Santo Domingo. ¿Quién ganó y quién perdió? A ver, yo he leído algunos análisis que digo, wow, gente comparándome peras con manzanas, como digo yo. O sea, si usted va a comparar lo que obtuvo un partido, no me compare del otro lado a la alianza. Si usted me va a comparar alianza contra alianza, yo digo, vale, esos son los números, porque son números distintos. ¿Quién ganó y quién perdió? O sea, más allá de lo evidente, ¿no? Más allá de lo evidente de que el mapa se pintó azul y que tenemos alguna cosa. Yo creo que no hay una lectura tan compleja por difícil, ahí. ¿verdad? Al final del día, la oposición en Porque general... es que tenemos gente teorizando toda la semana. La oposición perdió legitimidad, perdió confianza, perdió percepción de musculatura y tiene el reto de en 3 meses lograr generar algo que no logró generar en estos 4 años. Volverse competitivo en 3 meses. Ya digo ganar, volverse competitivo. Para ti está muy claro también. Ganó gobierno, perdió oposición por mucho, fue muy abrumador y yo creo que eso... Y creo que en el fondo también lo que termina pasando, que yo siento, es que se reafirma esta idea de la poca confianza de la gente en la política, en el poder transformar la política, en ir a votar, en que no moviliza, no genera identidad. Y eso también me parece que es algo que, como una sociedad que viene creciendo tanto como la dominicana, ¿sí? en desarrollo, es una pata que no puede quedarse atrás la cuestión cívica, porque esto tiene una cuestión cívica. Creo que ahí también hay una lectura que más allá de lo partidario, hay que prestarle atención. O sea, la falta de involucramiento de las personas, una política que no genera expectativa, que no genera emociones, que no genera nada, a la larga es un problema para el desarrollo. Disminuir el peso de la abstención, que es lo que ha hecho el gobierno, tratar de minimizarlo, incluso considerando que, bueno, pero si tú tomas en cuenta que hay 800 y pico mil personas que viven afuera, óyeme, yo me lo encuentro muy feo, porque estás como regateando tu propia victoria. Al gobierno le conviene, y no digo que sean los responsables de la abstención, pero le conviene la abstención. Que mucha gente vaya a votar. No, le conviene que poca gente vaya a votar al gobierno. Sí. O sea, que si alguien tiene que convocar a votar ahora es la oposición. El rol de la convocatoria debe ser de la oposición. Al gobierno le conviene que haya alta abstención porque le beneficia. Eso lo hemos visto en data, hablamos anteriormente, en data dura.
le conviene directamente. Hay una relación directa. ¿Ustedes han comprobado que el gobierno se movió para que la gente se quedara en su casa y no votara? No. Eso yo no le he hecho la responsabilidad. La responsabilidad de sacar a votar es de la oposición. ¿Sabes cuál es la responsabilidad de nosotros de este programa? Pero si no fue el tiempo. Pero tenemos la responsabilidad de volver a hacer otro programa. Me encanta conversar con ustedes. Martín Córdoba, un placer, de verdad. Mario Dávalos, qué tremendo gusto, qué honor que además hagamos, yo voy a decir inauguración de Siendo Honesto Temático con este par de caballeros. Gracias. No, gracias a vos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gente, cuéntenme qué les pareció el programa. Ya ustedes saben que estamos en CDN, Canal 37, que es nuestra casa querida, pero estamos también en YouTube, en donde usted agarra, le da a suscribirse, le da la campanita, todas esas cosas gráficas, lindas, y además escribe lo que piensa este tema. Chao, chao, hasta la próxima. Siendo Honestos llegó a ustedes gracias a Clínica Abreu, Banreservas, Senasa, Seguros Reservas,